A las 9:30 de la mañana del 1 de mayo de 1942, el contraalmirante Matome Ugaki estaba de pie en el comedor convertido del acorazado Yamato, observando a oficiales junior organizar bloques de madera en una mesa de juego masiva que representaba el Océano Pacífico. Alrededor de él, 20 almirantes superiores con uniformes de gala entraron a la sala. Habían venido a jugar un juego de guerra para probar la estrategia que ganaría la Guerra del Pacífico para Japón. El objetivo era la isla Midway, un diminuto atolón a 1.400 millas al noroeste de Hawái. El plan del almirante Isoroku Yamamoto era atraer a los portaaviones estadounidenses a una trampa, destruirlos en una sola batalla decisiva y obligar a Estados Unidos a negociar la paz. El juego de guerra expondría cualquier falla antes de que comenzara la batalla real, excepto que el juego estaba amañado desde el inicio. Ugaki era el árbitro principal, el hombre que interpretaría las tiradas de dados y determinaría los resultados. También era el jefe de personal de Yamamoto, el arquitecto de gran parte del plan que se estaba probando. Tenía un interés personal en probar que la operación tendría éxito, y cuando los dados predijeron el desastre, simplemente cambió las reglas. Japón en mayo de 1942 estaba ebrio de victoria. En 6 meses, la Armada Imperial había conquistado un imperio que se extendía desde las Aleutianas hasta las Indias Orientales holandesas. El 7 de diciembre de 1941, 6 portaaviones japoneses habían atacado Pearl Harbor, hundiendo o dañando 8 acorazados. Las conquistas continuaron. Hong Kong cayó el día de Navidad. Manila cayó el 2 de enero. Singapur se rindió el 15 de febrero con 85.000 tropas tomadas prisioneras. Los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu habían atacado a través del Pacífico sin sufrir una sola pérdida. Los planificadores japoneses creían que eran invencibles. Lo llamaban enfermedad de victoria, la suposición de que el éxito continuaría simplemente porque había tenido éxito antes. La negativa a reconocer que el enemigo podría adaptarse, la excesiva confianza que proviene de ganar tantas batallas que dejas de considerar seriamente que podrías perder la siguiente. Esa enfermedad infectó los juegos de guerra desde el momento en que comenzaron. Los juegos tuvieron lugar durante 4 días a principios de mayo a bordo del Yamato. El barco era el acorazado más grande jamás construido, 72.000 toneladas de acero y potencia de fuego. El comedor había sido reemplazado con un modelo a escala del Pacífico. La mesa medía casi 40 pies de ancho, cubierta con un mapa cuadriculado. Bloques de madera representaban barcos. Los dados determinaban los resultados del combate, introduciendo el elemento de azar que hacía impredecible la guerra. El momento crítico llegó el segundo día. El escenario del juego había progresado hasta el punto en que los portaaviones de Nagumo estaban atacando la isla Midway. Luego, el jugador estadounidense, un oficial junior cuyo nombre nunca se registró, hizo un movimiento agresivo. Envió bombarderos terrestres desde Midway para atacar los portaaviones japoneses mientras sus propios aviones estaban fuera. En combate real, este era precisamente el tipo de ataque oportuno que podría devastar una fuerza de portaaviones. El árbitro era el teniente comandante Masatake Okumiya. Siguiendo las reglas, Okumiya lanzó los dados para determinar cuántos impactos anotaron los bombarderos estadounidenses. Los dados mostraron un 9. Según las tablas de daño, 9 impactos significaban 2 portaaviones hundidos. Akagi y Kaga fueron declarados destruidos. Ugaki observó este resultado con visible disgusto. 2 portaaviones hundidos por bombarderos terrestres. Imposible. No creía que los estadounidenses fueran tan agresivos. Ugaki anuló los dados. Redujo los impactos de 9 a 3. Kaga todavía se hundió, pero Akagi solo estaba dañado. Okumiya estaba sorprendido, pero no dijo nada. Era un teniente comandante. Ugaki era un contraalmirante. Objetar no lograría nada. Los otros oficiales observaron esta intervención y entendieron el mensaje. Los juegos no estaban diseñados para exponer problemas. Estaban diseñados para confirmar el éxito. Más tarde en los juegos, cuando el escenario pasó a la siguiente fase, Kaga misteriosamente reapareció. El portaaviones que había sido hundido estaba de vuelta en el tablero. El árbitro simplemente había decidido que hundir a Kaga era inconveniente, así que Kaga no permanecería hundido.
Durante los 4 días, cada vez que las tiradas de dados sugerían pérdidas japonesas, Ugaki intervenía. Los escenarios que podrían exponer fallas se declaraban irreales y se volvían a ejecutar hasta que producían resultados aceptables. La manipulación más reveladora involucraba los movimientos de los portaaviones estadounidenses. Yamamoto esperaba que los portaaviones salieran de Pearl Harbor después de que comenzara el ataque a Midway. Pero en los juegos de guerra, el jugador estadounidense desplegó portaaviones temprano, posicionándolos cerca de Midway antes del ataque japonés. Esto era exactamente lo que sucedería en la batalla real un mes después. Pero Ugaki declaró este escenario imposible. El jugador estadounidense fue obligado a mantener sus portaaviones en Pearl Harbor, exactamente como el plan de Yamamoto asumía. El comandante Minoru Genda, quien había planeado el ataque a Pearl Harbor, advirtió que si los portaaviones estadounidenses ya estaban cerca de Midway cuando comenzara el ataque, toda la operación podría estar en peligro. Las preocupaciones de Genda fueron reconocidas y descartadas. El plan se basaba en 3 mentiras. La primera era que la inteligencia japonesa era confiable. En realidad, los criptoanalistas estadounidenses habían roto el código naval japonés. Para abril de 1942, sabían que Japón estaba planeando una operación contra un objetivo con nombre, en 1900, código AF. El comandante Joseph Rochefort creía que AF era Midway. Para probarlo, hizo que Midway enviara un mensaje sin cifrar reportando escasez de agua. La inteligencia japonesa cayó en la trampa. Los estadounidenses sabían dónde vendría el ataque. Japón no tenía idea de que los estadounidenses estaban leyendo su correo. La segunda mentira era sobre la fuerza de portaaviones estadounidense. La inteligencia japonesa evaluó al Yorktown como hundido en la batalla del Mar del Coral. La inteligencia concluyó que solo 2 portaaviones estadounidenses permanecían operacionales, Enterprise y Hornet. Pero el Yorktown no se había hundido. El almirante Chester Nimitz ordenó reparaciones milagrosas. Más de 1.400 trabajadores del astillero trabajaron 72 horas seguidas. El Yorktown se hizo a la mar 3 días después. Japón enfrentaría 3 portaaviones, no 2. La tercera mentira era sobre el tiempo. El plan asumía que los portaaviones estadounidenses no saldrían hasta después de que comenzara el ataque. Pero Nimitz sabía cuándo vendría el ataque. Envió al Enterprise, Hornet y Yorktown al mar días antes, posicionándolos al noreste de Midway. En la mañana del 4 de junio, cuando los portaaviones de Nagumo atacaron Midway, los portaaviones estadounidenses ya estaban en posición a 200 millas de distancia. La batalla comenzó el 4 de junio de 1942. Nagumo lanzó el primer ataque contra Midway. El ataque causó daños, pero no neutralizó las defensas. El líder del ataque dijo que era necesario un segundo ataque. Nagumo ordenó que los aviones armados con torpedos fueran rearmados con bombas. Las tripulaciones quitaron torpedos, bajaron aviones al hangar, intercambiaron armas. Era caos organizado y dejó a los portaaviones vulnerables. Luego un explorador informó haber avistado barcos estadounidenses. Nagumo vaciló. Ordenó detener el rearmado. Luego cambió de opinión cuando se confirmó que había portaaviones estadounidenses. Ahora necesitaba rearmar de nuevo. Para media mañana, las cubiertas estaban cubiertas de aviones armados y con combustible. Exactamente el escenario que los juegos de guerra deberían haber identificado como peligroso. Exactamente la situación que los dados de Okumiya habían predicho. Los ataques estadounidenses comenzaron a las 9:30. Los bombarderos torpederos presionaron con coraje suicida. El obsoleto Douglas TBD Devastator era lento y mal armado. Los ceros los masacraron. De 41 Devastators que atacaron, solo 6 sobrevivieron. Ni un solo torpedo impactó. Pero los ataques atrajeron a los cazas japoneses a baja altitud. Los portaaviones estaban expuestos. En lo alto, invisibles para los vigías japoneses, los bombarderos en picada del Enterprise y Yorktown estaban comenzando sus ataques. El teniente comandante Wade McCluskey había estado buscando la flota japonesa durante más de 1 hora. A las 10:00, con poco combustible, avistó al destructor Arashi. McCluskey siguió la estela del destructor.
Las 10:22, McCluskey lideró 37 bombarderos en picada en una inmersión casi vertical hacia Akagi y Kaga. 2 minutos después, 17 más del Yorktown atacaron Soryu. Los portaaviones japoneses no tuvieron advertencia. El ataque tomó 5 minutos. En esos 5 minutos, el curso de la Guerra del Pacífico se invirtió. Kaga recibió 4 impactos de bomba. Las bombas detonaron entre aviones siendo rearmados. El combustible se encendió. Los torpedos explotaron. 800 hombres murieron. Kaga se hundió esa noche. Akagi recibió un impacto. La bomba detonó entre aviones armados. El combustible explotó en cadena. Soryu recibió 3 impactos. Se hundió esa noche con 700 hombres. Hiryu lanzó un contraataque contra el Yorktown. Más tarde, bombarderos del Enterprise encontraron a Hiryu y la hundieron. Para el final del 4 de junio, Japón había perdido los 4 portaaviones que habían atacado Pearl Harbor. Aproximadamente 3.000 marineros y pilotos estaban muertos. Los portaaviones eventualmente podrían ser reemplazados. Los pilotos no podían. Llevaba años entrenar pilotos al nivel que Japón había perdido en un solo día. La causa profunda del desastre fue la excesiva confianza construida durante los juegos de guerra. Porque Ugaki había anulado los dados, los planificadores nunca consideraron seriamente qué sucedería si los portaaviones eran atacados mientras rearmaban. Porque los juegos asumieron que los estadounidenses no saldrían temprano. No se hicieron provisiones para detectar portaaviones antes de que atacaran. La flota navegó sin preparación para exactamente la situación que encontraron. Japón intentó ocultar el desastre. Radio Tokio anunció una gran victoria. No se mencionaron los 4 portaaviones. El encubrimiento impidió aprender del fracaso. Las consecuencias fueron catastróficas. La estrategia de Japón había dependido de ganar rápidamente. Cuando el golpe falló, la posición estratégica se volvió desesperada. La historia de los juegos de guerra amañados permaneció oculta durante años. El primer relato público vino en 1955. El relato conmocionó a los lectores. Aquí había evidencia de que el liderazgo militar había sabido que el plan era defectuoso, pero procedió de todos modos. La doctrina moderna trata los juegos de Midway como ejemplo de advertencia. La educación militar usa la historia para ilustrar el sesgo de confirmación. Las pruebas que siempre validan planes existentes no tienen valor. Una prueba que no puede fallar no es una prueba, es teatro. Cuando los dados predijeron el desastre, Ugaki cambió los dados en lugar de cambiar el plan. Cuando la realidad demostró que los dados tenían razón, era demasiado tarde. Los dados tenían razón. El almirante estaba equivocado. Y 4 portaaviones ardieron porque la confianza importó más que la verdad.